Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a mi canal. Con el paso de los años, el enemigo ha estado utilizando diversos tipos de estrategias para atacar la iglesia. Por eso hoy en día vengo a compartirte algunas de ellas. Si quieres conocer cuáles son, no te vayas, quédate hasta el final. Algo que todo creyente debe de tener siempre presente, y es que el enemigo siempre se ha opuesto a la iglesia. Por eso hoy en día no es la excepción. Por eso hoy en día vengo a hablarte acerca de algunas estrategias que el enemigo está utilizando para atacar la iglesia. Cuando leemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que el enemigo utilizaba estrategias como lo que era persecuciones, conflictos, entre otras cosas para atacar la iglesia. Hoy en día es distinto. Hoy en día lo que él utiliza es normalización de comportamientos y prácticas contrarias a las verdades cristianas. Pero el Señor desde la antigüedad nos advirtió de que todo esto, lo que está ocurriendo hoy en día, iba a pasar. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 para especificar un poco más acerca de lo que Cristo nos dijo. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando leemos el verso 1 nos dice claramente que el Espíritu dice, o sea, el Espíritu Santo utiliza a Pablo para enviar esta carta a Timoteo, advirtiendo de que en los postreros tiempos todos estos comportamientos, todas estas situaciones, todas estas estrategias que el enemigo iba a utilizar para atacar la iglesia. Dice que en los postreros tiempos. ¿Qué significa postreros tiempos? Cuando nos referimos a los postreros tiempos, no es más que la era de la iglesia. ¿Qué es la era de la iglesia? La era de la iglesia es el tiempo que la iglesia ha existido en esta tierra. Cuando vamos a la historia, vemos que la iglesia ha pasado diferentes etapas en el mundo. Entre ellas podemos destacar, número 1, la iglesia primitiva, la iglesia en la época de los apóstoles, la iglesia en la época de la persecución, en la época de Constantino, en la Edad Media, y la iglesia en la era moderna. Disculpen, me faltó la Reforma Protestante. Y la iglesia en la era contemporánea, que es la que hoy en día estamos viviendo. La profecía es muy clara y objetiva debido a que nosotros en estos tiempos iban a haber diversos comportamientos que los hombres iban a tener. En el verso 1, cuando leemos, dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Este estudio a mí me gustaría dividirlo en diversos puntos para que nosotros entendamos un poco más acerca de esta lección que quiero explicarle hoy. Primer lugar, ¿qué naturaleza tiene este ataque? ¿De dónde provienen estos ataques? En primer lugar dice que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vemos que esto viene de una naturaleza espiritual. Esto no viene de ninguna naturaleza carnal, según lo explica en este verso. Esto viene de naturaleza espiritual. En Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, y por ahí se va. O sea, nuestra lucha no es natural. Por eso hoy en día vemos que muchas personas actúan de forma que uno dice, pero anteriormente en mis tiempos eso yo no lo veía.
anteriormente nada de esto acontecía. Es debido a que como los tiempos van cambiando, el enemigo va arreciando de manera tan fuerte contra la iglesia que está convirtiendo o se está metiendo sutilmente que las cosas que anteriormente lo veíamos como malo, hoy en día lo estamos viendo como algo bueno, o más bien lo estamos viendo como algo que no es nada. Amén. Por eso es importante recordar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las tinieblas, contra espíritus que se encargan de atacar a la iglesia. Segunda naturaleza de este ataque, vamos a leer el verso número 2. Dice que por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Esto también, aparte de naturaleza espiritual, también tiene una naturaleza moral, donde entran lo que son los hipócritas y personas mentirosas que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia no es más que aquello que te dice lo bueno y lo malo. Dice, según la definición, que es la capacidad humana de juzgar, de entender entre el bien y el mal. Mediante la conciencia nosotros definimos lo que está bien y lo que está mal. Es lo que nos dice a nosotros cuando estamos caminando por un camino que no es correcto. Nos recuerda o nos advierte de que no debemos de hacerlo o no debemos caminar. Un ejemplo, si nosotros vamos a hablar una mentira, la conciencia es la que nos dice o nos recuerda: Patricia, no debes de hablar esa mentira. Pero en este versículo está hablando de personas que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Una conciencia cauterizada es una conciencia que ya se ha acostumbrado a cometer lo malo y ya no le advierte de lo malo, sino que cree que está bien. Y por eso actúa de tal forma, creyendo que está bien cuando en realidad no lo está, debido a que su conciencia no le redarguye, no le corrige, porque lo ha hecho de tantas formas y de tantas veces que ya lo ve como algo bueno. Bien, dice también que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen. Yo quiero enfocarme específicamente en lo que dice prohibirán casarse. Desde la antigüedad, el enemigo ha estado en contra de lo que es la familia. El enemigo no quiere que la familia crezca. Si él ataca directamente a la familia, está atacando la iglesia. Como una persona con problemas en su hogar, en su familia, va a trabajar. Imagínense, usted en su familia tiene un problema, cualquier problema por no especificar uno. ¿Cómo usted va a ir al trabajo? ¿Cómo usted va a ir a la iglesia? Con preocupaciones, con dificultades, no va a rendir como debe rendir, entonces no va a adorar a Dios como debe de adorarle, no va a buscarle como debe buscarle. Entonces el fin de él es atacar a la familia, atacar a que no hagan lo correcto delante de Dios para él cumplir con su cometido. Dice: mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Algo que me impacta de este verso es que Pablo nos recuerda dos cosas fundamentales, dos partes fundamentales de la vida del creyente. ¿Cuál es? Número uno, la oración,
y la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, la palabra dice que la palabra de Dios es la espada del creyente. Y Jesús dijo que este género no sale si no es con oración y ayuno. Por eso Pablo nos recalca que la palabra y la oración es la arma principal que cada creyente debe de tener para combatir estos ataques que el enemigo envía a la iglesia. Y si no es utilizando estos métodos, ¿dónde llegaremos nosotros? ¿Dónde vamos a parar? Cristo nos dejó claramente que debemos nosotros cada día más profundizarnos en la oración, en el estudio de la palabra, en la búsqueda de Él, ayunando cada día más, porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles y tenemos que cada día más buscar su rostro, porque la venida del Señor está cerca, mis hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. No olvides suscribirte, darle like y comentar qué tal te pareció este video. Bye bye.